Hoy te voy a contar desde mi experiencia cómo es estudiar geografía en la UNAM. Probablemente llegaste hasta acá porque no sabías que geografía era una carrera o que se podía estudiar. Te asignaron la carrera como segunda opción o de verdad te gusta la geografía y quieres estudiarla como carrera. La carrera de geografía es una licenciatura que se imparte en la Facultad de Filosofía y Letras en Ciudad Universitaria, aunque también la podemos encontrar en otros lugares de la República Mexicana como San Luis Potosí, Veracruz, Toluca, Jalisco y en la Ciudad de México también se imparte en la UAM. Aunque parezca medio extraño que la carrera no se imparte en la Facultad de Ciencias o en la de Ciencias Políticas y Sociales. Esto tiene algunas explicaciones, sobre todo porque la geografía en la UNAM está dentro del área 3, es decir, de las ciencias sociales. De hecho, además del edificio principal de la Facultad de Filosofía y Letras, también hay otros espacios en donde se toman algunas materias, como el Instituto de Geografía, el Instituto de Geología, el de Investigaciones Económicas, y de las que pertenecen a la facultad está el anexo de la Facultad de Filosofía y Letras y el Laboratorio de Suelos y la Estación Meteorológica. El hecho de que la licenciatura se encuentre en la Facultad de Filosofía y Letras también tiene que ver un poco con la tradición, que además en otras universidades, ya sea de México o del mundo, tiene que ver con la historia, las humanidades e incluso en algunas las artes. Por ejemplo, en Argentina también está ubicado en la Facultad de Filosofía y Letras. Saludos a mis amigues de Argentina que están allá. Pero bueno, que esté en la Facultad de Filosofía y Letras puede confundirnos un poco, ya que generalmente tenemos a la geografía que estudia las rocas, los ríos, las montañas y todas esas cosas que nos enseñaron ya sea en secundario o incluso en el bachillerato. Sin embargo, en la carrera nos damos cuenta que puede haber 4 grandes áreas de estudio. Una parte está la geografía física, en donde tenemos materias como climatología, meteorología, que son mis favoritas de esta rama. Está la geología, la geomorfología, la edafología, la hidrogeografía, la oceanografía, entre otras. Está la parte de la geografía humana, en donde encontramos la geografía de la población, geografía económica, geografía política, geografía cultural y geografía urbana y rural. Acá es interesante porque aunque son las mismas materias, también el enfoque es un poco distinto, entonces también hay que ver como los profesores que dan estas materias. De acá yo puedo identificar al menos 3, que es la rama en donde yo decidí irme. Están los que tienen un enfoque más positivista, más cuantitativo, de números y matemáticas, un enfoque más marxista o radical y un enfoque más humanístico o posmoderno. También en algunos casos se ha optado por darle una perspectiva de género a la geografía, ya sea en cualquiera de estos enfoques. También hay un área muy importante que tiene que ver con la enseñanza. Por ejemplo, enseñanza de la geografía en secundaria, enseñanza de la geografía en bachillerato y enseñanza de la geografía económica. Por último, pero no de menos peso, tenemos el área de la cartografía, de los mapas. De ahí hay materias como laboratorio de mapas, laboratorio de SIG, fotogeografía y cartografía matemática. Pero bueno, lo divertido de esto es que en los primeros semestres llevamos un tronco común, es decir, todos llevamos las mismas materias y estas están combinadas, por lo que llevamos una mezcla de geografía física, geografía humana y cartografía. De enseñanza se ve casi a la mitad de la carrera, sin embargo hay optativas que podemos tomar. Y esta es una parte muy importante, las optativas. De aquí hay elementos particulares, como que hay optativas obligatorias de elección y optativas libres de elección. Las optativas obligatorias de elección, digamos que están señaladas por alguna de las ramas de la geografía. Entonces hay optativas obligatorias para geografía física, optativas obligatorias para geografía humana y optativas obligatorias para cartografía. Y las optativas que son libres, que no importa si te estás especializando en geografía humana y quieres tomar materias de geografía física, lo puedes hacer. Pero generalmente se escoge como una tribu. Es decir, de toda la generación hay quien se interesa más por el área física y toma todas sus materias de geografía física, y hay quien se interesa más por el área humana y se va por todas las materias de geografía humana, asimismo con las de cartografía. Hay otras materias que no he mencionado que les diré combinadas, es decir, que tienen temáticas que tienen que ver tanto con geografía física como con geografía humana, o en algunos casos el profesor o profesora le da un enfoque más físico y en otro les da un lado más social. Por ejemplo, está geografía de Europa, una que le llamo la miscelánea porque es geografía de Asia, África y Oceanía, geografía de América, geografía de México, geografía de los riesgos, recursos naturales, biogeografía, y aunque como tal no hay una materia, hay un enfoque desde la ecología política. Pero bueno, de todas maneras les dejo aquí abajo la página con el plan de estudios. Pero bueno, esa es la parte académica. Hay otra parte que es muy interesante, muy padre y muy divertida, que son las prácticas de campo. Digamos que la intención de estas es que lo que aprendiste en el aula vayas al campo y lo apliques ahí. Dentro de las materias que yo tomé, al menos las prácticas de campo que tuve fue en geografía económica, geografía humana, laboratorio de suelos y geomorfología. Aunque en primer semestre no hay prácticas de campo,
Yo sé de al menos 2 en segundo semestre que sí puede haber. También hay que saber que no todas estas materias tienen práctica de campo. Depende tanto de la materia como del profesor o profesora. Aquí hay algo bien importante, y es que estas prácticas, en caso de que no quieras ir, no son obligatorias. Aunque cuentan para una parte de la evaluación, si no te es posible ir, puedes decirle a tu profesor o tu profesora que te deje a otro trabajo. Lo que sí es que son muy divertidas, y una ventaja es que la universidad te da el transporte. Los gastos que vas a tener generalmente son de hoteles y comidas y lo que tú quieras gastar. Y bueno, son muy buenas experiencias. La más ñoña es que lo que ves en la clase, vas y lo ves en el campo y se te queda más el conocimiento. Y la segunda, obviamente, es que te empiezas a hacer más amigos de tus compañeros y viven experiencias que jamás se les van a olvidar. Además de que conoces nuevos lugares, o los lugares que ya conociste lo ves con un enfoque diferente. Y bueno, para que disfrutes un poquito más las ventajas de esta carrera, te van unos tips, algunos legales y otros que llamo hacks prohibidos. El número 1, los tips legales, es tomar clases en otros lados. Me refiero en otras facultades o en otros colegios. Es decir, puedes tomar clases en la misma facultad pero que no tengan que ver con tu carrera. Por ejemplo, yo tomé clases en el CELA, que es el Colegio de Estudios Latinoamericanos, y con los DIGIS, que es la licenciatura en Dirección y Gestiones Interculturales. Como ya vieron, a mí me interesaba más la parte social, por eso tomé materias en esas carreras, porque tenían que ver más o menos con algunas cuestiones de violencia, de geopolítica y de todas esas cosas que al menos a mí me interesan mucho. Aunque también se pueden tomar clases en otras facultades, por ejemplo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, si les gusta esta parte social, o por ejemplo yo no tomé clases en esas facultades, pero sé que en la Facultad de Ciencias hay muchos compañeros y compañeras que van y toman materias. Incluso me parece que hay algunas materias de cartografía que las pueden tomar en la Facultad de Ingeniería. Algo muy importante que tienes que tener en cuenta cuando haces estos movimientos son los créditos, ya que algunas veces algunas materias tienen menos créditos que los de la licenciatura en Geografía. Por ejemplo, si tomaste una materia en Ciencias y en Geografía regularmente nos dan como 4 créditos y en Ciencias te dan 2, tendrías que volver a cursar otra materia en Ciencias que tuviera más o menos 2 créditos para completar y hacer la equivalencia. También hay casos en los que los créditos son mayores. Por ejemplo, a mí me pasó que tomé algunas materias con los de Dirección y Gestiones Interculturales y duplicaba el número de créditos que yo necesitaba para Geografía. Incluso si hubiera querido, hubiera podido saltarme una optativa de mi carrera porque ya tenía cubiertos mis créditos. Y yo aquí perdiendo el tiempo. La verdad es que recomiendo mucho esto por 2 cosas. Una, porque tomas clases en otras facultades, conoces otras personas, otros profesores, y también porque conoces otros enfoques, otros puntos de vista que a lo mejor en la carrera no están tan presentes. El tip número 2 es que sea regular. ¿A qué me refiero con esto? Pues que no debas materias y tengas un buen promedio. Lamentablemente la universidad funciona así. Quienes tienen estos promedios o quienes no deben materias tienen algunas oportunidades que desde mi perspectiva deberían ser para todas y todos. Y bueno, esto es importante porque hay becas a las que puedes acceder, aparte de la de manutención que te da la universidad, que necesitas cierto número de créditos o cierto promedio para poder acceder a ellas. Te voy a contar al menos de 2 que yo pude tener acceso, y hay otras que te voy a mencionar que si bien no las conozco completamente, sé que existen. Está la beca PAPIME, que es el programa de apoyo a proyectos para innovar y mejorar la educación. Esta beca la puedes tomar más o menos por 5º semestre y tienes que tener un mínimo de 8. ¿Cómo accedes a esta beca? Bueno, según las reglas de operación, esta beca la puedes tomar siempre y cuando un profesor o profesora te recomiende para esta beca, es decir, que te ofrezca trabajar con él o con ella. Por eso, consejo ñoño, háganse amigues de sus profesores o profesoras. Obviamente hay otros requisitos, pero esos te los dejo aquí abajo en la descripción. Otra beca a la que también pude tener acceso es la beca PAPIT, que es el programa de apoyo a proyectos de investigación e innovación tecnológica. Hay algunos profesores que además de la docencia se dedican a la investigación, entonces necesitan becarios o becarias que les apoyen en estas tareas. Para esta beca necesitas el 75% de los créditos cumplidos. Por eso era importante lo de las optativas y tener un promedio mínimo de 8. Aquí el profesor o profesora investigador o investigadora también es el que te selecciona. La beca PAPI también es un poco más amplia porque ahí también puedes hacer tu servicio social, es decir, con un investigador o investigadora. Lo malo es que ahí no te pagan. O por ejemplo, si ya estás en el proceso de titulación, te puedes adscribir a un programa PAPI y digamos que financian tu tesis con esas becas. De igual manera en los institutos, ya sea en el de geografía, el de economía, el de sociales, no sé,
Probablemente en los institutos de física o geología, a veces los investigadores tienen proyectos y solicitan becarios. También hay que estar como pendientes a ciertas convocatorias que a veces salen en la Gaceta o en redes sociales a las que puedes tener acceso y son muy buenas. Estos proyectos muchas veces también son PAPIT, por los que pueden ser tanto de la facultad como de estos otros institutos. Otra ventaja de esta beca es que te da valor curricular. Hay otras becas que al menos yo no tuve acceso, pero sé que son buenas y son para geógrafos y geógrafas, que son del Instituto de Geografía. Una es la beca MacGregor, otra la de Atlántida Col y una que se llama Iniciación a la Investigación, que más o menos tienen la misma función, que es ayudar a un investigador o investigadora en su proyecto. Y bueno, ahora van los hacks prohibidos. Bueno, digamos que no son prohibidos, sino que más bien son algunas estrategias que, si bien no son como súper recomendables, funcionan mucho para la vida académica. La primera de ellas tiene que ver con tomar materias con otro profesor o profesor. Generalmente en las materias de tronco común los grupos se llenan y te tiene que tocar con un maestro o maestra que no querías, o que su horario es muy difícil porque trabajas o tienes otras cosas que hacer, o te queda muy lejos tu casa, por ejemplo. Entonces lo que puedes hacer es decirle a otro profesor con el que sí te cae el horario o te gusta más el enfoque o la materia, que le pase la calificación a ese profesor. Esto puede funcionar o no, porque hay profesores que sí acceden a este trato y hay profesores que no. También tienes que estarle recordando desde el principio que vas a hacer este movimiento, tanto al profesor al que le vas a pedir la calificación como al profesor con el que estás inscrito. Y lo tienes que hacer hasta el final y más o menos preguntando cuáles son las fechas en las que con el que estás inscrito va a evaluar, para pedirle al profesor con el que tomaste la materia que le pase la calificación. Digo, esto se supone que no se puede hacer de forma legal o no es lo que recomienda ni el colegio ni la facultad, pero es algo con lo que puedes ir jugando, sobre todo si tienes estos problemas con las materias que se te cruzan o se te empalman. Otra cosa que puedes hacer es dar de baja esa materia. Hay un periodo de altas y bajas en donde puedes dar de baja esa materia porque no te quedó y decirle al profesor o profesora que te guarde la calificación. Tú puedes tomar la clase como oyente y al momento, ya sea de los extraordinarios o que vuelvas a inscribir la materia como ordinario, te integra la calificación. Dentro de eso hay otra táctica que no es tan recomendable, que es que si ya se te pasó el periodo de altas y bajas, pues estás como tomando la materia pero no la cursas, y entonces le pides al profesor o profesora que te ponga NP, que significa no presentó o no vas. El caso es que no te salga un NA, porque eso sí te afecta en tu historial académico. Pero bueno, una vez que ya tienes tu NP, hay de dos: o hiciste este proceso en donde le pides al profesor o profesora que te guarde la calificación, o escribes el extraordinario. La verdad es que yo hice esto con una materia que no me gustaba mucho el temario y preferí no cursarla y solamente hice el extraordinario. De igual manera, como soy súper ñoño y me preocupaba mucho mi promedio, pues le estudié mucho y saqué 10 y creo que no hubo tanto problema. Pero bueno, aquí lo más recomendable es el profesor o profesora no te queda, no te gusta. A veces hay profesores que son difíciles, porque en todos lados hay. Lo más recomendable sería dar de baja esa materia y que te guarden la calificación o presentarle el extra. Lo más recomendable es que lo hagas dentro del periodo de los ordinarios para que no te afecte en tus calificaciones o en que seas irregular y demás materias, y así puedes acceder a las becas. Y bueno, este es como un consejo que puede ser un hack o un tip, no sé. Es que generalmente, como en todos lados, hay grupos que se dedican a ciertos enfoques, a ciertas ramas, que a lo mejor no están de acuerdo con otros enfoques, ya sea en el colegio o en los institutos. Y bueno, aquí la recomendación sería que, si bien probablemente vayamos a trabajar o trabajes con algunos de estos profesores, pues evites como entrar como en un bando, porque generalmente a veces hay problemas ahí entre compañeros que no nos corresponden. Y es que muchas veces quiere hacer como un monopolio de la geografía. Hay quienes dicen que su geografía es la mejor y que la geografía de las otras y los otros no lo es, y esto puede llegar a tener fricciones. Pero la verdad es que hay muchas geografías, muchos enfoques, y al menos todas las geografías son válidas. Así, aunque se tomen posturas de conocimiento que son muy importantes, no vale tanto la pena pelearse con compañeros y compañeras, pero bueno, eso ya es como más chisme y así del colegio, pero ustedes ya lo sabrán en su momento. Y bueno, supongamos que ya pasaron por todas estas materias, todos estos profesores, todos estos compañeros y compañeras, y llega el momento de titulación.
Y aquí hay algunas cosas importantes a considerar. La primera es que se necesitan ciertos requisitos para tener acceso a la titulación. Esto es obviamente cumplir con todos tus créditos. Tienes que tener ya hecho tu servicio social, que lo puedes hacer ya sea en un proyecto PAPIT, como ya dije, o en alguna empresa o dependencia del gobierno, siempre y cuando estén las listas de convenio de los servicios sociales de la facultad. Otra cosa muy importante es el idioma. Tienes que acreditar que al menos sabes comprender textos en otro idioma, y de aquí hay varias posibilidades para comprobarlo. Una es haciendo el examen de comprensión en el DELEFIL, que es el Departamento de Lenguas Extranjeras de la facultad. Ahí hay de dos: o tomas un examen desde el principio, o puedes tomar un curso en donde más o menos te van a explicar qué es lo que hay en el examen y todo esto. También puedes ir a la Escuela Nacional de Lenguaje y Traducción, la ENALT, y hacer el examen ahí. O por ejemplo, si tú ya sabes algún otro idioma y tienes algún comprobante como el TOEFL, por ejemplo, pues lo presentas en el departamento de idiomas y ya te libraste de ese pendiente. Y también están las modalidades de titulación, es decir, demostrar que lo que aprendiste en la carrera te sirvió para algo. De ahí hay varias formas. Puedes hacer tesis, tesina, informe académico por actividad profesional, informe académico por artículo académico, informe académico de investigación, informe académico por elaboración comentada de material didáctico para apoyar a la docencia, informe académico por servicio social, informe académico por trabajo de campo. Acá hace poco salieron otras modalidades como cartografía, es decir, presentar un mapa, pero la verdad es que creo que todavía no están publicadas y no tengo acceso a ellas. Igual si las encuentro en algún momento se las dejo aquí abajo. Otro apoyo que casi se me olvida es la de apoyo de profesor o profesora. Como ya vimos que hay investigadores e investigadoras que a la vez son profesores, muchas veces necesitan apoyo en sus clases. También pasa cuando tienen muchas clases o son profesores ya muy grandes. Entonces en la facultad hay una figura que se llama ayudante de profesor, que básicamente es el apoyo del profesor o profesora. Ahí las actividades pues dependerá del profesor o profesora que te dé, ya sea pasar lista, dar 1 o 2 temas, no, eso no quiere decir dar toda la clase, preparar material didáctico, entre otras cosas. Al igual que en las anteriores, el profesor o profesora es quien tiene que solicitar este apoyo. También te dejo los requisitos aquí abajo de la página de la facultad. Algo que también ayuda mucho a enterarse de diversas cosas, ya sean conferencias, becas, etc., son las redes sociales. Entonces te dejo la del Instituto de Geografía y la del Colegio de Geografía. Ahí generalmente suben mucha información. En la del Colegio de Geografía a veces mueven horarios y estas cosas, o si no hay un profesor o profesora o hay dudas administrativas, le puedes escribir ahí a la coordinadora o coordinador y te responde. Y como todo en redes sociales, esa es la perspectiva que yo tuve de la carrera. Por eso, y si tienes algunas otras dudas que a lo mejor yo no te pueda responder, te dejo el link del grupo de Facebook de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM para que ahí puedas como interactuar con los compañeros y compañeras de tu generación o de otras generaciones. Ya casi para terminar, algo muy importante pues son los memes, porque cada carrera tiene sus memes, cada área de conocimiento tiene sus memes y pues muchas veces es como divertido estar relacionando lo que aprendemos con pues memes, ¿no? Entonces les voy a dejar algunas páginas. Una que a mí me gusta mucho es Geomemes, porque tiene muy buenos memes tanto de geografía física como de geografía social, cartografía, enseñanza. Y bueno, le mando un máximo respeto al administrador que tengo la fortuna de conocer y hace muy buenos momos. Y bueno, eso sería todo, espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda de la carrera o de alguna materia, lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios. No olviden suscribirse y darle like, ya que voy a seguir subiendo contenido sobre geografía que puede o no ayudarles un poco en la carrera o sobre algunos temas en los que tengan duda. Entonces, si les gusta este tipo de videos, no olviden interactuar con él, ya sea dándole like, comentando o compartiendo con sus amigas y amigos. Y bueno, ya saben que si tienen alguna duda o algún comentario, quieren que haga un video explicando alguna cosa, ya sea del colegio o algún tema en particular que les interese sobre geografía, me pueden escribir a mis redes sociales, ya sea en mi Instagram, en Twitter. También tengo TikToks en donde hablo temas relacionados con la geografía, y espero que esto les haya ayudado para disfrutar más la carrera, y si tenían dudas sobre si estudiar o no esta carrera, pues ya saben un poco más. Eso es todo y nos seguimos viendo para hacer geografía. Bye.